Muy bien, gracias por acompañarnos en esta noche. Hoy prácticamente vamos a continuar el tema que comenzamos la semana pasada, que comenzamos a hablar acerca de las 7 iglesias. Solo hablamos de una, ¿va? Así que como que no nos abundó, como que no nos abundó mucho, ¿verdad? Aunque el plan de ataque para esta ocasión es que veamos tres ahora y las otras tres en la tercera y última parte, ¿va? De tal manera pues de que este, tampoco pienso hacer que sea un estudio demasiado largo para ustedes, sino algo precisamente que nos pueda servir por lo menos para hacernos reflexionar, ¿no? Y que en alguna medida, por qué no decirlo, también podamos compartirlo con otras personas. Como le decía, estamos en la segunda parte y eso que usted ve ahí, esa foto, es precisamente cómo se ve la isla de Patmos desde un satélite, ¿verdad? Eso es básicamente la imagen que está ahí. Si usted se mete, por ejemplo, a Google Earth, una de las cosas que se ve de que precisamente en la cueva en la que tradicionalmente Juan recibió la visión del Apocalipsis, pues ahí se ha hecho digámosle así, se ha hecho como un lugar, hay una iglesia conmemorativa precisamente para eso. En la actualidad, pues Patmos es un lugar turístico, pero en la época de Juan era una cárcel, ¿va? Y lo interesante del caso, pues, es de que Juan, ya viejito, llegó a ese lugar, pero también viejito y todo logró salir, y según dice la tradición, pues fue el único de que sí murió de viejito, ¿va? Porque de ahí todos los demás tuvieron muerte de mártir. Una de las cosas que tal vez para que hagamos un poco de refrescamiento, la semana pasada que hablábamos acerca de las 7 iglesias y que es el tema que vamos a continuar, es el hecho de que en el caso de las iglesias generalmente el mensaje comprende 3 puntos. El primero de ellos es de que cuando hay algo bueno, se menciona. Lo segundo es de que cuando hay algo malo, se menciona. Y lo tercero, que cuando hay algo malo, se da la solución. Entonces, en ese aspecto, pues como que nos invita precisamente a lo que debe ser una predicación sana, ¿va? Que una predicación sana no debe ser ni solo decir solo lo bueno, porque entonces la gente como puede caer en aquello de que, no, todo está bien y mire, pues estoy perfecto. Y por el otro lado, si solo se habla acerca de lo malo y lo malo, pues como que se puede caer en cierta clase de legalismo, ¿no? Entonces, por eso el mensaje de las iglesias tiene esa situación de que es un mensaje equilibrado, porque cuando hay algo bueno, se dice, cuando hay algo malo, se dice, y cuando hay algo malo, se da la solución. Otra cosa también, y que es, digámosle así, es como una idea general antes de que comencemos, es el hecho de que aún las iglesias en problemas, a pesar de que el Señor les reprende, siempre tiene esperanza en ellas, ¿verdad? En el sentido de que, eh, vaya, como una forma de decir, como para el Señor no hay causas perdidas, pues esa tal vez es una de las cosas importantes. Para el Señor no hay causas perdidas, y es por eso de que algunas de las iglesias que son mencionadas, pues a pesar de que algunas de ellas estaban en unas situaciones, pero bien terribles, con todo y eso el Señor todavía ve solución para ellas, ¿verdad? Entonces, mire, en este caso, pues que vamos a continuar hablando acerca de las 7 iglesias, pues una de las cosas que habíamos visto la semana pasada tiene que ver precisamente sobre cómo es que se presenta Jesús a las iglesias, ¿verdad? Que dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces se presenta de una manera tal de que prácticamente lo que nosotros tenemos ahí, ¿qué es? Es una visión de Jesucristo tal y como Él es. Eso es, eso es lo que nosotros notamos ahí, una versión de Jesucristo tal y como Él es. Y entonces es bonito pues el hecho de que a pesar de que, digámosle así, ahí nos da una visión integral de quién es Jesucristo, cada iglesia pues lo vive a su manera, ¿no? Cada iglesia tiene una relación a su manera. Para continuar, pues hablando acerca del tema, hoy vamos a hablar acerca de la iglesia de Esmirna, que va a ser una de las tres o más, va a depender de cuánto logremos avanzar. La iglesia de Esmirna, que es la siguiente iglesia de la cual se habla.
Y fíjese de que aquí con Esmirna ocurre una situación muy bonita. Mire lo que dice Apocalipsis 2 del 8 al 9. Hermana Amalia, ¿nos puede leer por favor esa cita? Apocalipsis 2 del 8 al 9. Sí, hermano, gracias. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Correcto. Fíjese que una de las cosas que llama la atención respecto de la iglesia de Esmirna es que es una de las dos, fíjese bien, es una de las dos de las cuales el Señor no le señala faltas. La otra iglesia es Filadelfia. La otra iglesia es Filadelfia. Eso no quiere decir, y tal vez no lo veamos de esa manera, como que, entonces quiere decir de que la iglesia ahí no pecaban. Tal vez no tan así, pero vamos al hecho de que si digámosle así, si algo no se hacía bien, pues como que desde el punto de vista de Dios, como que no era una cosa tan relevante, pues no era una cosa tan importante como para poder hacer mención, ¿verdad? Entonces, en el caso de Esmirna, se da esa pequeña curiosidad de que Esmirna junto con Filadelfia son dos iglesias a las cuales el Señor no les hace señalamientos negativos. Hay situaciones, por ejemplo, si ya lo vemos a nivel de personajes, por ejemplo, hay dos personajes en la Biblia que son un poco curiosos. Uno es José, el que estuvo en Egipto, y el otro es Daniel, que a pesar de que sus narraciones son algo largas, una de las cosas curiosas que tiene es de que no se menciona que ellos hayan cometido pecados importantes. Y vaya, por ejemplo, en el caso de Daniel, va, porque uno lee el capítulo 6 de Daniel, nada menos, pues hoy estoy dando clase otra vez del libro de Daniel en presencial, y una de las cosas que estábamos viendo respecto de Daniel, de que en el capítulo 6 dice, y trataron de encontrar algo contra Daniel y no lo hallaron porque él era fiel. Entonces como que queda aquella situación, ajá, bonito, como vos estás escribiendo el libro, por eso es que estás diciendo de que todo está bueno, pero fíjese que nada que ver. Y yo les hacía el comentario siguiente, que si en Daniel hubiese habido algo malo que Dios considerase que se tuviera que mencionar, le aseguro que lo dice. ¿Y en qué me baso? Porque Moisés, que escribió el Pentateuco, ¿qué es lo que sucede? A él le tocó escribir que mató al egipcio. Y en algún momento, pues como que le hubiera podido decir al Señor, mira, Señor, y por casualidad, va, y esa partecita podríamos no ponerla, va. Mira, aquí ya tengo en el teclado listo para darle un delete y que se vaya toda esa parte, va. Pero claro, como esa decisión no estaba en manos de Moisés, sino que era una decisión que estaba en manos de Dios, entonces, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Lo tuvo que poner, a pesar de que seguramente pues para él no ha de haber sido muy agradable el tener que escribirlo, ¿va? Entonces es por eso de que si usted dice, ay, es que Daniel, ¿y por qué se echa tantas flores de que él era fiel, que no tenía ninguna falta? Bonito, va, como él escribe el libro, por eso es que no escribe nada malo de él. Yo le aseguro que si hubiera habido alguna cosa importante, el Espíritu Santo seguramente lo hubiera hecho que lo escribiese. Ahora, claro, esta a nosotros nos plantea un problema, por el hecho de que muchas veces se ha fijado que hay una palabra que entre los cristianos es bien común. Nadie es perfecto. Es cierto, nadie lo es, pero hay estándares, ¿verdad? Es cierto, nadie es perfecto, pero hay estándares. O sea, en alguna medida, como que usted dijera, mire, ¿y qué es lo que Dios desea de nosotros? Bueno, que seamos imitadores de Cristo, nada más va. Solamente eso. Entonces, si usted dice, bueno, mire, y a la hora de las horas, y a la hora de las horas hay un estándar, claro, claro. Es cierto que nadie es perfecto, pero hay estándares. Entonces, en el caso de la iglesia de Esmirna, se daba precisamente esa situación, que es una de las dos iglesias de las cuales el Señor no les menciona pecados. Si había algún tipo de pecado que se cometiera, pues desde el punto de vista de Dios no era muy relevante como para poder decir, entonces, mire, hay que señalarlo, ¿verdad? Dígame, hermano Claudia.
Pastor, buenas noches, bendiciones. Una vez escuché a un predicador que decía, Dios no te exige perfección, pero sí te pide honestidad. O sea, Dios sabe que nadie es perfecto, que nadie es perfecto, pero sí todos podemos ser honestos. Claro, claro. Y es que fíjese que a veces yo siento que el problema es cuando se agarra esa frase de nadie es perfecto como excusa para no hacer nada, ¿verdad? Porque una cosa es nadie es perfecto reconociendo la naturaleza humana y que necesitamos de la misericordia de Dios y que necesitamos de la guía del Espíritu Santo. Y otra cosa es agarrarla esa frase de nadie es perfecto como una muletilla, así como quien dice, no, entonces miren, no se esfuerce porque de todo modo nadie es perfecto, ¿va? Tomamos y bebamos. Sí, va, no, no, así no, así no. Sí. Fíjese que, bueno, yo últimamente he estado viendo un poco he empezado a ver un poco de videos acerca de, por ejemplo, cómo funciona esta cuestión de la logística de los aviones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? De todos los medios de transporte que existen en el mundo, el medio más seguro para viajar es el avión. O sea, hay más posibilidad que choquen un carro que un avión se estrelle. Ahora, pero ¿y cómo se ha llegado y cómo se ha llegado a ese nivel de seguridad? Los estándares son altísimos. Claro, de tanto en tanto, alguno que otro avión se estrella, ¿va? Pero si lo comparamos con la cantidad de aviones que en este momento están volando en el mundo, la verdad que prácticamente accidentes casi no hay, pues. Entonces alguien podría decir, ah, mire, y entonces quiere decir de que es un sistema perfecto. No, tiene sus errores, pero hay estándares, hay estándares. Entonces, una de las cosas que nos Perdón, deja entre... pastor, A ver, dígame. perdón. Y cuando dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, pastor, ¿no es un señalamiento? No, sino que es un señalamiento porque mire lo que le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. O sea, humanamente hablando, la iglesia de Esmirna podía verse, ah, pues mire, si esa gente, mire, si ahí es una iglesia de que apenas van 4 gatos ahí va. Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Pero viene el Señor y le dice, tú eres rico. Y también conozco, le dice el Señor, de que ahí dentro, en los alrededores de la iglesia, pues también está gente que dicen ser judíos y realmente no lo son, ¿va? Porque si realmente fuesen judíos, ya ve que el Señor les dice a los fariseos, ¿va? Si fueseis hijos de Abraham, harías las obras de Abraham, dice. O sea, de que cuando yo me pongo ese mote de religioso, decir de yo soy tal cosa, se espera de mí, pues, que yo tenga ese estilo de vida, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve, pues, en el caso de Esmirna, de que Esmirna hasta cierto punto, como que nos deja un desafío en este aspecto. Don pastor, entonces serían como profesantes, si se puede Algo, decir así. profesantes o personas que incluso, como ya ve, por ejemplo, de Sí, amén. que la fe Sí, cristiana amén. en los Amén. primeros Sí, silencia el micrófono, que se le oye un poquito fuerte ahí. sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve pues de que aunque había de ese tipo de gente, pero mire lo interesante del caso, en general la iglesia marchaba bien, ¿verdad? Por eso le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y había dos que tres gentes que ellos decían tener una fe en Dios, pero esa fe era de labios, ya esa ya es otra cosa, ¿va? Ya esa es otra cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Volviendo a la cuestión esta que yo le comentaba de lo de los aviones, ¿va? Claro, es el medio más seguro del mundo. Tiene unos estándares de seguridad altísimos, altísimos. Yo estaba viendo uno de los videos que he estado viendo, por ejemplo, de que les hacen pruebas a las alas de los aviones, digamos que los ponen unas prensas y las alas las doblan hasta 9 metros y no se rompen. Y a veces en vuelo un ala puede doblarse 1,5 metros, 2 metros, no 9 metros, pues. Imagínense, ellos las doblan 9, quiere decir de que el ala de un avión está pero sobradísima para resistir las condiciones más terribles. ¿Es un sistema perfecto? No, pero hay estándares.
Entonces, el problema es cuando yo ocupo la cuestión esa de que nadie es perfecto como una muletilla para la mediocridad. Cuando yo ocupo el nadie es perfecto como muletilla para la mediocridad, ahí sí que de veras estamos en problema, ¿va? Ahora mire qué es lo que sucede. Le dice, yo conozco tus obras y tu pobreza, pero tú eres rico. Y ahora mire la otra cosa que le dice, va, porque a mí lo que me llama la atención de la iglesia de Esmirna, de que uno esperaría que con esto que le acaba de decir, como que le podría decir, ah, pues mira, ya vas a ver lo que te voy a dar, ya vas a ver la bendición que te voy a dar. Y mire lo que sigue, porque mire lo que dice en Apocalipsis 2 del 10 al 11. Hermana Olga, si nos lo puede leer, por favor. Sí, pastor. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo creo que usted ya ha hecho de ver, ¿va? Y también creo que los demás también cuando estaban escuchando la lectura de nuestra hermana Olga, creo que se dieron cuenta de esa situación, ¿va? Porque le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, le dice. O sea que ellos ya estaban pasando por situaciones difíciles. Y en lugar de decirles el Señor, vaya, mira, ya vas a ver de que se va a abrir la puerta, no dice, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea que si ahorita estás pasando por tribulación, espérate que sigue más. Espérate que sigue más. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y aquí hay otra situación. ¿Qué comparten Esmirna y Filadelfia? Primero lo que le comentaba de que a las dos no se les mencionan errores importantes. Y la otra situación que tienen en común las dos es el hecho de que las dos estaban pasando por situaciones difíciles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta cierto punto, como que el vivir en una situación difícil, como que hace que entendamos ciertas cosas mejor, ¿va? Yo hace años leí un libro muy interesante que se llama Como un viento recio. Y fíjese que ese libro, Como un viento recio, pues habla acerca de los milagros de Dios en Filipinas, ¿verdad? Como por ejemplo de que habían veces que cuando la gente iba para la iglesia y el río se crecía, lo que hacían era que caminaban sobre las aguas para llegar al culto, ¿verdad? O que por ejemplo cuando hacían la Santa Cena el agua se convertía en vino. Y resulta que invitan a una de estas gentes a Estados Unidos a que diera el testimonio, ¿no? De las cosas que estaban pasando allá. Y cuando este hermano estaba dando el testimonio, le hacen la pregunta, mire, le dice, ¿y Dios por qué no convierte el agua en vino en Estados Unidos? Y la respuesta que le dio él, porque en Estados Unidos hay viñedos. Por eso. Entonces, el asunto es este, que a veces el estar en situaciones difíciles, ¿qué es lo que hace? Hace literalmente que la gente aprenda a depender de Dios. Porque vaya, los que vivimos en ciudad, ¿qué es lo que sabemos? Que si nos enfermamos, mira, hay dinero en el banco, o si, vaya, si estoy jubilado, pues yo sé que yo sé que voy al seguro social. La cosa es que me atienden, miren, no hay transporte, pido un Uber o tal vez tengo carro. Pero ¿y qué pasa con la gente que vive en el campo? De que el transporte empieza a pasar hasta las 5 de la mañana y ellos el malestar lo tienen a las 10 de la noche. Y que no tienen medicamento, muchas veces, o una farmacia donde ir a comprarlo. Entonces, ¿qué pasa? A veces la gente dice, ay, ¿por qué en el campo hay más milagros? Pues sí, porque ellos viven en un ambiente donde es más fácil la oportunidad de los milagros, ¿va? Mientras que nosotros vivimos en un ambiente de que como damos el tarjetazo, como pasamos a un cajero automático a sacar, como el doctor es vecino. Bueno, entonces, hay una serie de situaciones que precisamente la misma falta de necesidad de cosas hace de que nuestra fe no se, digámosle así, no sea sometida a prueba, pues. Entonces, en el caso de la iglesia de Esmirna,
que es una de las cosas curiosas, que porque el Señor no tiene señalamientos importantes con ellos, precisamente porque vivían en una situación. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Y todavía le dice, y si crees que te voy a bajar la carga, van a meter a algunos a la cárcel. Ay, es como para decir, bueno, mira, señor, y entonces, ¿y qué es lo que está pasando aquí? Pues, ¿va? Sería como que nos dijeran a cualquiera de nosotros, de que imagínense, vamos, lo vamos a operar. Mire, lo vamos a tener que operar, y mire, y aprovechando, le vamos a sacar el apéndice, la bilis, y le vamos a cortar un pedazo del intestino. Y es como para decir, mire, pero yo venía solamente venía para que me quitaran una verruga que me había salido en la piel, ¿va? Entonces, son de las situaciones de que, hermano Efraín iba a decir que le oigo ahí como que quiere. Sí, sí, pastor. Es un mal que va en aumento, algo progresivo, pero en cuestión de mal. Ajá, pero, ¿qué es lo que sucede? Mire lo que le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, si ya estás pasando por tribulación, agárrate porque viene más. Agárrate porque viene más, ¿va? Y todavía le dice, no temas en nada lo que vas a padecer, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ahora mire, ¿para qué? Dice, para que seáis probados, para que seáis probados. Porque no sé si ustedes han escuchado esa frase que dice, déjeme ver si se la logro decir completa, pero dice, los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres negligentes. Los hombres negligentes crean las situaciones difíciles, ¿va? O sea, de que estamos en esa situación de que, mire, es que fíjese que como aquí prácticamente que hay todo, ¿va? Entonces a veces el hecho ese de que haya todo, pues como que en alguna medida como que nos pone en una situación en la que no nos sentimos en la necesidad de depender tanto de Dios, ¿va? Pues sí, porque Dios sana, sí, pero el hospital está a 5 minutos en carro. Entonces por eso es que decimos, así yo confío en Dios, ¿va? Pero ¿qué pasa con aquellas gentes que viven en el campo? ¿Qué pasa con aquellas gentes que viven en partes alejadas, que no tienen ese tipo de cosas? Entonces, una de las cosas que llama la atención en el caso de Esmirna, seguramente que no era la iglesia sin pecado. Ya estaba pasando tribulación, pero ¿qué es lo que pasa? El Señor le dice, mira, y todavía viene más. Ahora, eso le explica a usted, por ejemplo, por qué están estas frases. Mire, por ejemplo, en el versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hombre, mira, si esto es temporal, ¿no? Esto es temporal. Y mire todavía lo que dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. O sea, nos vamos a morir físicamente, pero la vida eterna está garantizada, ¿va? Entonces, ¿por qué se le hace esta relación? Porque a la hora de las horas, al comparar lo terrenal con la eternidad, pues la verdad que no es nada, ¿va? Y fíjese que por eso es de que hablando acerca de la iglesia de Esmirna están versículos como este, mire, ¿por qué el Señor le dice a Esmirna de que tú eres rico? Mire, por ejemplo, lo que dice segunda de Corintios 8:9. Hermano, ¿cómo se llama usted que tiene el teléfono que dice Honor RKY para cambiarle el nombre? Active el micrófono. Ok. Bueno, si no lo vamos a dejar así. Déjeme ver. Hermano Efraín, ¿nos puede ayudar con la lectura de ese pasaje, por favor? Segunda de Corintios Con 8:9. gusto, pastor. Sí, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amén, pastor. ¿Se da cuenta por qué le dice a la iglesia de Esmirna, mire, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico? Humanamente hablando, no, en Dios sí. ¿Verdad? Humanamente hablando, no, pero en Dios sí. Por eso es de que le dice, tú eres rico. Mire, pero yo no tengo muchas de las cosas que tienen los demás. Pues sí, ya lo dijiste vos, son cosas. Ya lo dijiste vos, son cosas.
Y una de las situaciones, por ejemplo, que a mí me hace mucha reflexión, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con dinero, pero prácticamente de nada le sirvió porque en el desierto no había dónde gastar. Entonces, a la hora y las horas, ¿qué fue lo que sucedió? Que tuvieron que depender de Dios para el agua, tuvieron que depender de Dios para la comida. ¿Y para qué ocuparon todo el dinero que sacaron para construir el tabernáculo donde se iban a reunir con Dios? O sea, no lo ocuparon en ellos, pues, Perdón, para... pastor. A ver, dígame. Sí, y parece que una Mm. parte también para hacer el becerro, ¿verdad? Lamentablemente, pero vamos al asunto de que tal vez ellos se hubieran podido decir, mire, salimos con bastante dinero de Egipto. ¿Y para qué usted? Pastor, Sí, dígame. ay, discúlpeme, que aquí está lloviendo y se oye mucha bulla. Vaya, pero aunque ahorita se le oye muy bien a usted, se le oye muy bien. Perfecto, pastor. Mire, aprovechando, ya que tiene el micrófono encendido, ayúdenos en la lectura de este versículo, por favor, de Hebreos 10:34. Porque de los presos también es... Puede mover la imagen si le tapan las cámaras para que sí, le quede limpio para cierto. leer el texto. Puede moverla. Porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis gozo sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y Una mejor perdurable eres. herencia en los cielos. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico, le dice. ¿Y por qué es eso? Mire, porque le digo, ese pasaje me da no sé qué, porque dice el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Y estaba viendo el comentario sobre por qué razón sucedía eso. Y era de que habían veces, por ejemplo, el Imperio Romano, con aquellas gentes, por ejemplo, de que ellos detectaban que eran desleales al César, lo podían despojar de sus bienes. Entonces la fe cristiana muchas veces se vio en ese problema porque decían, estos están adorando a alguien más que a César. Y habían veces que literalmente les quitaban sus casas. ¿Verdad? Literalmente les quitaban sus casas. ¿Y qué les dice el escritor de Hebreos? El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, dice, sabiendo que tenéis en vosotros, mire, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Perdón, Entonces, pastor, dígame. perdón. Y esto se está viendo en los países, ¿verdad, pastor? En donde están sufriendo persecución los cristianos, que son diferentes tipos de castigos que les ponen, ¿verdad? Los alejan Claro, de la familia y a veces los despojan o hasta los matan los incluso. sacan de allí. Sí, correcto. Amén, Los pastor. matan, los matan. Entonces, claro, le diré que es uno de los versículos, a mí en lo personal me hace reflexionar mucho, ¿verdad? En el sentido de que cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, mira, todavía vas a padecer más. Eso sí, le dice, no te preocupes, le dice, porque el que venciere no va a sufrir la muerte segunda. O sea, esto que estás perdiendo aquí es temporal. Esto que es como para hacer la comparación, mire, vaya. ¿Qué son 60 años de una enfermedad, por poner un ejemplo? ¿Qué son 60 años de una enfermedad comparado con la eternidad? Nada, nada. ¿Va? Entonces, por eso es que el Señor viene y le dice a Esmirna, ¿sabes qué es lo que pasa contigo? Todavía vas a padecer más, pero no te preocupes, le dice. No te preocupes, le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pastor, Dígame. Dios le bendiga, pastor, un gusto verlo, por lo menos en pantalla. A ver, dígame. Prácticamente esa frase, yo conozco tus obras, me habla a mí, me da dos cosas ahí muy fundamentales de parte de mi Señor Jesús, que es el remitente de las cartas, Sí. la autoridad de Él y la soberanía de Él. Ujú. ¿Qué significa esto? Que Él tenía conocimiento completo, quizá profundo, Él es omnisciente, todas las acciones o comportamientos, esfuerzos y la fe de los creyentes, él lo sabe muy bien. Porque si vemos esta frase, aparece al inicio de todas las cartas de las iglesias que le escribe. Claro. Prácticamente afirma la soberanía y el conocimiento de la situación de cada iglesia
tanto en los puntos fuertes que tiene cada iglesia como en las debilidades. Pero todo esto que me habla de la autoridad de mi Dios, es la autoridad sobre toda la creación, que es un concepto fundamental, ¿verdad? Donde la palabra de Dios implica que Dios reina, por decirlo así, todo lo que existe para cumplir en cada uno de nosotros, aún en las tribulaciones, sus propósitos. Sus Por eso es propósitos. que dice, por eso es que dice seréis probados. Entonces, de parte de Dios hay una finalidad. Y el hecho de que Dios diga que yo conozco tus obras es porque a Dios no lo podemos engañar, pues, o sea, no le podemos fingir de decirle al Señor, ay, mira, Señor, mira qué lindo cristiano soy yo. No, bueno, pues no podemos hacer eso. Dígame, hermana Claudia. El pastor de Esmirna, entiendo que lo ordenó Juan y que fue Policarpo. Esta Ajá, carta fue dirigida a Policarpo. sí, Sí, sí. porque era bien hermoso cómo se plantea la vida de Policarpo en una película y se puede buscar en YouTube la vida de Policarpo y le preguntan, porque andaban saqueando a la gente, ¿verdad? La andaban sacando de sus casas y andaban buscando a Policarpo y los hermanos de la iglesia de Esmirna lo están ocultando, pero me gusta porque hay una parte en la que le preguntan a él, ¿tienes miedo? Y dice Policarpo, ¿te has fijado de que yo hablo del amor de Dios? Tanto le dice. Sí, le dice, ¿por qué hablas tanto del amor de Dios? Porque el amor de Dios quita todo temor. O sea, cuando Mire qué bueno. nosotros nos sumergimos en ese amor, en esa presencia, en esa fortaleza, no importa lo que vaya a pasar con nosotros, porque el amor de Dios es el que nos sostiene. Ujú. Entonces, así es que ellos lograban pasar el despojo de sus bienes con gozo. Me gusta eso porque viene a ser algo así como aquello de que a veces el niño pequeño no tiene miedo cuando está en los brazos de su papá o de su mamá, ¿verdad? El hecho de Así saber de es. que aquí, o sea, puede estar pasando afuera lo que sea, pero yo aquí estoy protegido, ¿verdad? Sí, Yo aquí estoy sí. protegido. Entonces vea de que para que vean, para que terminemos esta parte de Esmirna, se da esa situación de que no es que la iglesia no tenía pecados, pero precisamente por la misma situación de padecimientos que tenía, como que en ellos había llegado a desarrollar cierta clase, vaya, así como se dice a veces, es que estos han pasado por donde asustan. Y todavía alguien viene y me dice uno de estos días, no, mire, yo no he pasado por donde asustan, yo soy el susto. Entonces está esa situación de que como ellos estaban con todas esas situaciones, con todos esos problemas, y que el Señor dice que era para que fuesen probados, ¿verdad? En las escrituras es bien interesante eso de cómo se juega con lo de la plata y el oro, ¿verdad? De que muchas veces son probados. De que el apóstol Pedro, por ejemplo, dice de que nuestra fe que es más preciosa que el oro, dice, aunque perecedero, dice, se prueba con el fuego. Lo interesante del caso es de que cuando es una fe genuina, resiste, ¿verdad? Cuando es una fe genuina, ¿qué es lo que hace el fuego? Lo derrite, pero cuando se quita el fuego, ¿qué sucede? Se vuelve a endurar y el oro está más limpio. Dígame, hermana Claudia. Con respecto a eso de la prueba, pastor, yo tengo una opinión, no sé si me equivoco, usted corríjame. Yo creo que Dios no necesita probar nada porque lo conoce todo, ¿verdad? Claro. Él ya sabe, digamos, nuestras capacidades, nuestro potencial, nuestras limitaciones, Él lo conoce. Pero la prueba yo creo que siempre viene para nosotros, o sea, no es que Dios yo tengo que demostrarle a Dios, sino que yo tengo que enterarme si la fe que yo creo tener es real, ¿verdad? Y yo siempre pongo este ejemplo, o sea, no es lo mismo estar en la banca hablando de la fe, que irte al partido a Ah, jugar cabal. en la cancha de la fe, ¿verdad? Entonces, no es que Dios necesite esa prueba, es que yo la necesito. Así es. Y fíjese que a veces, por ejemplo, eso que nosotros la necesitemos, entre otras cosas, a veces es, por ejemplo, para doblegar nuestro orgullo. Si no, mire lo que sucedió en el caso de Pedro, ¿verdad? Que cuando Jesús les dice, todos ustedes me van a negar. Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? No, Señor, le dice, todos estos te van a negar menos yo. Ajá, y entonces Jesús es mentiroso, pues. Jesús es mentiroso.
Y todavía viene el Señor y le dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le volvió a decir, no, le dice, mi vida voy a dar por ti. Ah, sí. Entonces, en alguna medida, el haber pasado por esa situación, no es que Jesús no lo sabía, porque es más, Jesús hasta le dijo que lo iba a negar 3 veces. Quien necesitaba saberlo era el orgullo de Pedro, que él se creía tan autosuficiente que él decía, no, mire, yo esas cosas y para mí, yo las paso muerto de risa, pues. Ujú. Sí, va. Te vamos a decir que sí, va. Entonces, hay ciertas, como usted muy bien lo dice, la prueba no es para Dios, porque Dios ya lo sabe, Dios conoce nuestras obras, Dios conoce nuestro corazón, pero muchas veces es para que nosotros a veces nos demos cuenta de cosas que a la hora de las horas a veces no nos damos cuenta de que eso está sucediendo. Y Entonces, una Quizás cosa, antes de, perdón. a ver, hermano Oscar primero, veamos. quizás antes de comprender, pastor, las pruebas que vienen, que prácticamente nos fomentan la fe, ¿verdad? Es de Ujú, quizás comprender la soberanía de Dios, cómo impacta en nuestra vida. ujú. Porque si comprendiéramos la soberanía de Dios, prácticamente nuestras preocupaciones fueran eliminadas. Sí, Fomentar la confianza en Dios en nuestras vidas. Y de ribete, como regalo divino, ayuda a madurar nuestra fe. sí, sí. Fíjese que, por ejemplo, a mi papá le gustaban los documentales de animales, pero hubo uno en especial que a él le llamó la atención y me lo comentó una vez. Que una vez estábamos viendo un documental acerca de las águilas y resulta que llega un momento en la que los padres del águila agarran al aguilucho, lo llevan al aire y lo sueltan. Y ahí hay dos opciones, o volás o te matás. Claro, alguien puede decir, "¡Ah! Qué ingrato, más en esta generación de cristal en la que vivimos ahora, va. Mire qué ingratitud. Es que es necesario. Es necesario. Por eso es de que hay quienes dicen de que nosotros estamos criando una generación de gente negligente porque decimos, ay, no, yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo pasé. Ajá, pero en eso de yo no quiero que pasen lo que yo pasé, les evitamos el pasar ciertas cosas que les ayudarían a ser personas de bien. Y con eso no quiere decir de que los vamos a tratar como que si fuera un campo de concentración, ¿va? Pero sí el hecho de decir, no, mire, hay cierto, digámosle así, hay cierto tipo de cosas que hay que dejar a los hijos que resuelvan solos, pues, ¿verdad? Así como me decía una persona un día de estos, que es una persona de dinero, y me dice, nosotros éramos 3 hermanos, dice, en la casa habían 5 carros, pero ¿qué es lo que sucede? En algún momento mi papá a cada uno, cuando íbamos llegando a la edad, nos fue diciendo, vaya, vamos a ir a hacer un recorrido en bus, vamos a ir a hacer un recorrido en bus 2, 3 veces para que conozca la ruta y de ahí la siguiente vez vaya que esté el dinero, vaya a pagar el recibo del agua en bus. Ay, qué cruel, ¿no? Le estaba ayudando a su carácter, ¿va? Le estaba ayudando a su carácter. Entonces, por eso es de que se dice eso, de que prácticamente nosotros estamos creando generaciones de cristal, ¿va? Ay, no, es que para que el niño no pase lo que yo pasé, porque ahí yo viera cómo sufrí. Ah, pero como le estamos negando ese sufrimiento, entre comillas, que tal vez le serviría para formar carácter, para hacer de él una persona de bien, y entonces eso es precisamente lo que nosotros le estamos quitando. Entonces, por eso es que Dios dice, mire, estoy probando, pero no porque él no lo sepa, si él ya lo sabe. Lo que pasa es que el Señor sabe de que hay veces que hay que agarrar el águila y hay que tirarla para que vuele. Y sabe qué sucede, vuelan, vuelan. Pero ¿qué necesita? Necesita que los tiren. Necesita que los tiren, es lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en ese caso lo que es la iglesia de Esmirna, pues hemos tenido ideas muy interesantes y vamos a pasar a la siguiente para que continuemos un poquito con esto. Mire, ahorita vamos a pasar a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Aquí, mire en este caso lo que se le dice a la iglesia de Pérgamo. Hermano Oscar, ¿nos puede leer, por favor, Apocalipsis 2, 12 y 13? Oscar Navas. Hola. O veamos por acá. Amén, amén, pastor. A ver, Amén. sí, Es la que tiene en pantalla, ¿verdad? sí, ese mero.
Dice la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun con los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ah, vaya. Ahora, Mire qué bueno, mire qué bueno. Ok, en este caso ya en Pérgamo ya pasamos un poco más a una iglesia un poco más normal. ¿En qué sentido? Es diferente a Esmirna, en la que se ve que en el caso de Esmirna, pues no hay señalamientos importantes. Aquí sí volvemos a la cuestión esa de que cuando hay algo bueno, se dice, cuando hay algo malo, se dice, y cuando hay algo malo, se da la solución. El Señor primeramente se le presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. Recuerde pues de que la Biblia dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Hay que tener esto en mente precisamente porque eso nos va a ayudar a explicar cuál es la situación que se le señala a Pérgamo y cuál es la solución que el Señor le da. En parte la solución tiene que ver por la manera en la que Pérgamo entiende quién es Dios. El típico yo conozco tus obras, por aquello que a veces la gente dice, ¿y usted cree que Dios realmente sabe lo que yo siento? Claro, claro que lo sabe, claro que lo sabe. Yo creo que muchos hemos oído ese testimonio de esta hermana que se llama Joni Erickson, que fue una hermana de que en algún momento estaba en un lago y el lago era de poca profundidad. Entonces se tiró a nadar con tal mala suerte que se le fracturaron las cervicales y quedó paralítica para toda su vida. Entonces, el testimonio de ella tiene que ver prácticamente sobre cómo manejar esa situación de la parálisis, la depresión y todo ese tipo de cosas. Y en uno de sus momentos de depresión resulta que pasó esto, que viene ella y hasta cierto punto como con cierta dosis de reclamo le dice a Dios, Señor, ¿y realmente vos sabés cómo me siento yo? Vos nunca estuviste paralítico, imposibilitado de manos y pies. Y hubo una persona que estaba cerca de ella y le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, cuando Jesús estaba en la cruz estaba inmóvil de las manos y de los pies igual que vos. O sea que Jesús sí sabe qué se siente. Entonces le dice, yo conozco tus obras donde mora Satanás. Y dice, pero bien interesante que dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Este trono de Satanás es porque en la iglesia en la ciudad de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo se adoraba al dios Esculapio. Usted se fija que el símbolo de la medicina es una serpiente enrollada en un palo. Ese es Esculapio. Y ahí en Pérgamo, precisamente, había un templo de ese. Y ellos eran tan interesantes que en el sentido que habían puesto un rótulo que decía, en este lugar la muerte no tiene permitido entrar. O sea, así de exquisitos se sentían, pues. Entonces le dice, tu mora, le dice, donde mora Satanás, dice. Pero mire qué bonito. Pero retienes mi fe, mi nombre, perdón, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Verdad? Entonces se da esa situación de que, mire, pasaban ese tipo de cosas y cómo es posible que un creyente muera de esa manera. Alguien a mí me lo explicaba de esta manera. Si los creyentes no muriésemos, ¿a quién va a resucitar el Señor cuando Él venga? Entonces algunos de nosotros tenemos que morir, ¿verdad? Por aquello ay, no, y mire, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Pues, si la Biblia dice que está establecido a los hombres, ¿va? Entonces es una ley natural. Esta es lo bueno que tenía Pérgamo. Ahora mire lo malo, los versículos del 14, hermana Ana de Maldonado, ¿nos puede leer, por favor? Apocalipsis 2 del 14 al 15. Amén, pastor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ya que yo Correcto, yo aborrezco. correcto. Amén. Entonces, vean, ¿habían cosas buenas en Pérgamo? Sí. ¿Habían cosas malas en Pérgamo? Lamentablemente. Tal vez lo que a mí me gusta es, digámosle así, la manera tan elegante, va, en la que el Señor le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me gusta esto porque fíjese que yo en algún momento aprendí una cosa bien interesante. No predique con el hígado. O sea, si yo tengo algo contra alguien, no hay que ser tan cobarde de ocupar el púlpito para desquitarse, ¿va? No, sino que si tenemos algo contra alguien, mire, vayamos, citémoslo, hablemos, pero no seamos tan cobardes de ocupar el púlpito para que él no me pueda decir nada y que yo le pueda decir todo lo que yo quiera. No, eso no. Por eso es de que le decía de que el mensaje a las iglesias, una de las cosas que nos enseña es una predicación sana. Lo malo se debe de decir. Claro que se debe de decir, pero vea la manera en la que se hace. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Y qué pasaba con Balaam? Aunque era un profeta de Dios, pero se vendía por dinero. Porque ya ve que le dijeron, mira, ahí viene el pueblo de Israel, maldecímelo. Viene Balaam y le dice a Balac, espérate, le voy a preguntar a Dios a ver qué me dice Dios. Y Dios le dijo, no, ese pueblo es bendito. Viene este Balaam, le va a decir, mire, Dios no me dio permiso. Vinieron aquellos y le dijeron, mira, y no le puedes volver a preguntar a Dios. Y para que lo penses un poco mejor, aquí te vamos a pasar un poquito más, mira, para que lo penses. Ya Dios ya le había dicho que no. Pero entonces él viene y dice, quédense esta noche y le voy a preguntar a Dios a ver qué me vuelve a decir. O sea, a ver si me deja ir para poder recibir esa bendición, ¿va? Que tal vez alguien pudiera decir, esa bendición, no es que mire, es que no es cuestión de recibir una bendición monetaria, ¿va? Es que hay ciertas cosas que tienen que ver con principios que están claramente enseñados en las Escrituras. Entonces se ve que una de las cosas que había en Pérgamo era precisamente esta gente que aunque sí creían en Dios, pero eran gentes que estaban vendidas por dinero, ¿va? La vez pasada, creo yo, no sé si con ustedes comentábamos esa situación de la cuestión de que habían veces que los siervos de Dios rechazaban el dinero que les ofrecían. Por ejemplo, en el caso de Daniel, cuando está ante Belsasar, ¿va? Que viene Daniel y le dice, quédate con tu dinero, porque Belsasar le había ofrecido ser el tercer señor del reino, ¿va? Quédate con tu dinero. Y claro, cualquiera podría decir, ay, mire, y entonces Daniel era un creído. No, mire. Aunque Belsasar lo hubiera hecho el tercer señor del reino, cosa que lo hizo, pero la ciudad de Babilonia se iba a terminar esa noche. Entonces, ¿de qué le servía ser el tercer señor del reino si de todos modos eso le iba a durar hasta el final del día? Entonces Daniel le dijo, no, quédate con tu dinero. O usted ve, por ejemplo, también de que Eliseo, cuando Naamán le quiso dar dinero por la sanidad de la lepra, le dijo, no, llévatelo, llévatelo, llévatelo. ¿Verdad? Entonces no es aquello de que, pues mire, es que no podemos dejar de recibir esa bendición. Hay veces que no, hay veces que no, porque dependiendo de dónde viene ese dinero, si no ya ve en el libro de Hechos, ¿verdad? Ese problema de Simón que dijo, miren, díganme cuánto tengo que pagar para que sobre el que yo imponga las manos venga el Espíritu Santo. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? Tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Entonces, ¿qué era lo que se daba en la doctrina de Balaam? Era precisamente una doctrina que estaba vendida al dinero, a la idolatría, a un montón de cosas. Pero específicamente, digámosle así, las dos más notorias eran esas. Y dice, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, que comentábamos la vez pasada, que los nicolaitas significan los vencedores del pueblo.
Entonces estos nicolaitas, ¿qué era lo que sucedía? Era un grupo de gente que le daban una autoridad excesiva o un respeto excesivo a, digamos, al clero, vendría a ser a los pastores, a todas aquellas personas que estaban en posición de liderazgo, pero qué galán que le dieran esa posición por respeto, ¿va? Sino que esta gente a la hora de las horas era abusiva con su posición. Por eso es de que el apóstol Pedro previene ante esa situación y dice, mire, no teniendo señorío no teniendo señorío, dice, sino siendo ejemplo de la grey, ¿verdad? Porque se ve que habían personas que se aprovechaban de su situación precisamente para ver qué obtenían de los demás, pues. Pastor, Ahora, dígame. o sea que prácticamente esa enseñanza o esa doctrina que se habla de Balaán, que aconsejó y enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel con comer cosas sacrificadas o fornicación, pero también me llama la atención que la iglesia de Pérgamo tenía aquellos que retienen, dice. Eso me quiere dar a entender que impedir algo eh, que se mueva o desaparezca, no sé si me doy a entender, pero lo que quiero llegar que eran tolerantes, miraban el tropiezo dentro de la iglesia y se quedaban callados. Correcto, entonces el problema era de que los podía contaminar. Por eso es que dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Porque cualquiera podría decir, ah, mire, esa es su vida. Sí, pero el problema es que contamina. Perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, amén, pastor, lo Sí, escuchamos. sí. Ah, vaya, es que hubo una falla, pensé que me había Amén. perdido del todo. Vaya, entonces está esa situación de que a la hora de las horas, a la hora de las horas, como se toleraba eso, por alguna razón, por alguna razón, ellos como que no se sentían en la autoridad de decirles a ellos, miren, no hagan eso. Pero, pero hay una expresión que yo escuché una vez que a mí me llama la atención que dice que el mal triunfa cuando los hombres de bien no hacemos nada. O sea, a veces el simplemente hecho de, no, mire, a mí no me gusta meterme en problemas, yo mejor, hay que ellos vean, no, pero a veces eso puede ser bien peligroso. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros permitimos una cosa que a la hora de las horas, si no se tiene cuidado, pues se puede hacer un problema bien grande, pues. Ahora mire lo que le dice en el versículo 16 y 17. Bueno, Hay otro, sí, perdón, hola. perdón, pastor, podría ser quizás en una parte aplicativa para nosotros en este tiempo. Si alguien tenemos un ministerio y se ven situaciones anormales que no son espirituales y por el temor que la gente se pueda ir de la congregación, no se manifieste ese mal, pastor. Ujú. Y fíjese que a veces a la larga es peor, porque el no decir nada, la gente de todos modos se termina yendo, porque ¿qué es lo que dice? Ah, no, mire, fíjese que así como son eso. Quizás un buen ejemplo de lo que podría ser esta situación de los nicolaitas, la vemos, por ejemplo, en el caso de los hijos de Elí, que dice de que se peleaban con la gente cuando iba a ofrecer sacrificios, que dormían con las mujeres que estaban cuidando en el tabernáculo, era un solo desastre, ¿va? Entonces, qué era lo que sucedía? El Señor le reclama a Elí y le dice, mira, tus hijos están pecando y vos no les dijiste nada, no les dijiste nada. ¿Sabes qué va a pasar? Les dice, los dos van a morir el mismo día. O sea, ya Perdió que la vos no autoridad, quisiste, perdón, Elí perdió la autoridad, sí, pastor. claro, claro. Y no solo perdió la autoridad, sino el problema del mal testimonio que estaba dando, porque ya después la gente ya no quería ir a ofrecer sacrificios. No, dice, para ir a pelearme con los malcriados, mejor me quedé en mi casa. Vea una situación de que en el caso de la iglesia de Pérgamo, a pesar de la situación esa que estaba pasando, y este es un detalle que a mí me gusta, ante los ojos de Dios ellos todavía tenían esperanza. Porque mire lo que le dice, por tanto, arrepiéntete. O sea, todavía, como quien dice, todavía te podemos rescatar. Por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré pronto a ti y Pastor, pelearé contra... ¿Sí? ¿Hola? pastor, una pregunta. Dígame. Hablando de la doctrina de Balaán, Sí. ¿será que la doctrina de Balaán es la misma que se practica ahorita con
la idolatría del cual las muchas congregaciones han caído con los pastores y que el pastor se siente orgulloso de que haya mucha congregación que siga al pastor y no a Dios. Fíjese que yo lo identificaría más con la cuestión esa de los nicolaitas, en Ajá. el sentido de que como el nicolaita lo que significa es el vencedor del pueblo. La cuestión esa de decir, como que se cae en la cuestión aquella de que gracias a mí la iglesia está así, ¿va? Ya entonces ya no es aquello de gracias a Dios, ¿va? Sino que gracias a mí. Y entonces ahí estamos en problema. Dígame, hermana Olga. Pero también, hermano, yo pienso que se identifica mucho con la teología, que no es teología de la prosperidad. Ese es por un lado. Y Sí. por otro es cuando una gente tiene dones carismáticos y, por ejemplo, dice la profeta tal, ellas siempre piden dinero a cambio de orar. Entiendo Ujú. que no es toda la gente, ¿verdad? Sí. Pero tal vez algunos líderes por temor a que van a ofender al Espíritu Santo, según no tienen valor de confrontar, sabiendo que la Biblia dice que no recibamos dádivas, porque las dádivas, dice, ciegan los ojos. O sea, como nos ponen una barrera para no tener la libertad de compartir el Evangelio. Cuando Ujú. se empieza como a recibir a cambio de mi oración. Entonces sí, no, es que esa es la cosa tremenda. Eh, bueno, así rápidamente podemos hacer el análisis de los milagros de Jesús. Nosotros no vemos que, por ejemplo, Jesús le dijera a la mujer del flujo de sangre, vaya, mira, ahora que ha sido sanada, anda dejando una tu ofrendita. Si Traenos, la gente, traenos comida, ¿cómo? Repítame eso. o traenos comida, vea. Pues sí, pues sí. Entonces, y vea de que andaban dinero, pues, porque cuando le dicen al Señor, mira, ¿y cómo le vamos a dar de comer a estos? Andaban por lo menos 200 denarios, ¿verdad? Porque en dos ocasiones mencionan esa cifra de los 200 denarios. Vea lo que le dice el Señor, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, perdón, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, todavía hay esperanza desde el punto de vista de Dios, y esa es una de las cosas que me gusta, que todavía hay esperanza. Allá está en la persona si está dispuesta a aceptar esa oferta que el Señor le hace de resolver el problema. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Fíjese que esto de la piedrecita blanca tenía que ver con una situación de que habían veces, por ejemplo, los romanos, cuando la gente iba a ver los espectáculos a los teatros, le daban dos cosas. Le daban un pedazo de pan y le daban una piedrecita blanca. ¿Y la piedrecita blanca qué era? Era el tiquete para poder entrar, ¿verdad? Entonces, te voy a dar el pan para que comas, o sea, como que usted dijera, mira, anda al estadio y te voy a dar gaseosa y algo de comer, y aquí tenés el tiquete para que entres. Entonces, la piedrecita blanca servía para eso, que era, digamos, cuando la gente quería entrar, ¿qué era lo que hacía? Presentaba la piedrecita blanca y ya con eso entraba. Y es que eso de las piedras, por ejemplo, bueno, se da la cuestión esa de que los judíos en sus tumbas ellos no ponen flores, sino que ellos ponen piedras. Ellos ponen piedras, es un detalle bien curioso. ¿Y sabe por qué dicen ellos? Porque las flores se marchitan, pero las piedras no, dice. Entonces, por eso es de que ellos ponen piedra, ¿verdad? Entonces, mire qué es lo que sucede. Por ejemplo, algunos detalles importantes solo para recordatorio de lo que hemos dicho. El trono de Satanás, el que estaba en Pérgamo, se adoraba a Esculapio, de quien se decía tenía poder para sanar a las personas. Se decía que en la entrada del Asclepión de Pérgamo había una inscripción que rezaba: en nombre de los dioses, la muerte tiene prohibido entrar aquí. No se permitía que ninguna persona moribunda o mujeres a punto de dar a luz entraran al recinto para no contaminar la pureza del lugar. Entonces estaba esa situación. Y fíjese que también otro detalle curioso.
Otro detalle curioso, dice, la piedrecita blanca tiene que ver con la costumbre romana de que para entrar a los espectáculos a los asistentes se les daba una porción de pan y una piedrecita blanca para entrar. Por eso es de que el Señor le dice a Pérgamo, te voy a dar una piedrecita blanca. Veamos la tercera iglesia, la última que vamos a ver hoy. La iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira. Mire lo que sucede en este caso. Apocalipsis 2, del 18 al 19. Aquí hay otro Oscar que no es el hermano Oscar Navas, que si nos puede ayudar por favor con Apocalipsis 2, del 18 al 19. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ok, muy bien. Entonces vea que en el caso de Tiatira nuevamente tenemos siempre la misma situación. Hay algo bueno, se dice. Hay algo bueno, se dice. Como que es una cosa bien, fíjese que a nosotros una vez en una dinámica de una, ¿cómo se llama? Estuvimos en un seminario y nos hicieron hacer una cosa. Elijan a alguien y digan cosas buenas de él. Y resulta que entre el grupo que estábamos, uno que estaba era el gerente de ventas al que todo mundo le caía mal. Todo mundo le caía mal y resulta que lo elegimos. Y el problema era que había que decir cosas buenas de él. Y después del experimento quedaron claras dos cosas. ¿Va? Uno, podíamos ver el lado bueno de las personas. Y lo otro, que la gente siente bonito cuando le dicen lo bueno que hace, pues, ¿verdad? Cuando le dicen lo bueno que hace. Y es que fíjese que está esa situación de que a veces pensamos de que como que no es bueno decir las cosas buenas porque es obligación. Aquello de que, ¿y yo por qué le tengo que dar gracias a mi papá? Porque me mantiene y no es su obligación. Sí, claro, es su obligación, pero se siente bonito pues de que después del esfuerzo que papá y mamá hacen por mantener un hijo, que los hijos le digan, mira papá, gracias por el esfuerzo que estás haciendo, ¿va? Lo mismo sucede en la labor en la iglesia, ¿va? Ah, pues sí, es nuestro ministerio, es nuestra obligación y toda la cosa. Sí, pero es bueno decir muchas veces también lo bueno que ocurre. Ahora mire lo que ocurre en Tiatira. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, es bien interesante, no era profetisa. Observe, se dice profetiza. Ella se ha echado la flor de que es profetisa. Que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y la otra cosa, mire qué interesante. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, bien interesante de que Dios mande el castigo, pero primero te aviso para ver si lo podemos arreglar a la buena. Nabucodonosor, cuando fue advertido de que se iba a convertir en animal, tuvo 1 año para arrepentirse. No lo hizo. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces, ¿sabe tal vez que es una de las cosas que llama la atención en esto? De que precisamente por qué razón se ve ese asunto de que el Señor dice, mira, yo conozco tus obras, es que yo sé quién sos. Yo sé quién sos. Él escudriña la mente y el corazón. Esta Jezabel que menciona acá, ella se decía ser profetisa, pero la realidad era una cosa muy diferente, pues. La realidad era una cosa muy diferente. Y vea de que nuevamente acá en este caso se da la misma situación de Pérgamo, que dice que toleras que esa mujer Jezabel. El problema de ese de que, no, miren, mejor no nos metamos en problemas.
la gente se va a ir. No, mire, pero a veces como que es bueno sacudirlo, ¿no? Uno de los dilemas que muchas veces se tiene es, por ejemplo, de que cómo hubiera sido si Juan el Bautista estuviera predicando en nuestro tiempo. Seguramente a muchas iglesias no lo invitarían. Ah, no, mire, ese pastor es muy bravo. Solo a regañar gente viene, va. Pues sí, pero también, pero también si nos ponemos a pensar de que si nuestra situación amerita que se nos digan las cosas así de, o como dice Paul Washer, por ejemplo, a mí me gusta esa observación que él hace, que él dice, ¿de qué forma se le dice de una forma suave a alguien que tiene cáncer? O sea, hay ciertas cosas que uno no puede suavizar por más que quiera, pues no se puede, no se puede. Entonces, el problema que pasaba en Tiatira, ¿qué era? Toleran, toleran eso. Y en este caso dice que ella se dice profetiza, enseña a comer cosas sacrificadas a los ídolos y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué sucede? No quiere. No quiere. Ah, bueno. Entonces, ¿sabes qué? Como no quiere, dice, he aquí yo la arrojo en cama, dice, en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, pero mire, pero, ¿sí? Hola. Por eso, pastor, ¿cómo se presenta el Señor Jesús ante esta iglesia? Por la cuestión de Isabel, ¿verdad? Como Ujú, ojos de llama de fuego, como ojos como llama de fuego. correcto. Esto nos da una referencia a un juicio divino, ¿verdad? Porque el fuego representa la pureza y la justicia del juicio de Dios. También representa la gloria y la divinidad. Y hay muchos pasajes bíblicos con respecto a esta parte, ¿verdad? Pero Y quizás la uno que mirada, creo antes de que se me vaya la idea, pero creo que uno que le va a encantar va a ser precisamente el de Primera de Corintios cuando habla acerca de que hay obras de oro, plata y piedras preciosas y de madera y no y hojarasca y que son puestas y que, digámosle así, la realidad de esas obras, ¿por qué es puesta a prueba? Por el fuego. amén. Y la mirada de mi Señor Jesús, ¿verdad? Los ojos de fuego simbolizan un juicio justo, sin parcialidad, una mirada humana, pues vemos las cosas como hipócritamente, pero el Señor la ve y juzga con justicia. Por eso Él se representa como ojos de llama de fuego. Eso fue fundamental en la descripción que hace el Señor en esta carta. Sí. No, y es tremendo y es tremendo lo que le dice, va. Pero mire cómo termina el mensaje de Tiatira. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea que había gente que sí seguía esa doctrina, había gente que no. Y una de las cosas que también a mí me llama, por ejemplo, del mensaje de las iglesias es que a pesar de que habían personas que tenían ciertos pecados que el Señor les condena, también como que estaba esa situación de lo que a veces se dice el remanente fiel, ¿va? Habían personas que aún viendo lo que sucedía, ellos decían, no, mire, yo voy a seguir el camino recto. Y dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígame, hermana Claudia. Esta iglesia era una iglesia permisiva, ¿verdad? Sí, Que sí, por no molestarse no podía o no quería o no se sentía con la capacidad para decir algo y muchas veces nos encontramos en esa encrucijada porque vemos que hay cosas que no están haciéndose bien en las iglesias, pero por evitar problemas, por no caer mal o por X y razón no queremos decir nada de lo que está pasando, pero por lo que se ve aquí el Señor, o sea, le dice, hey, les los sacude y le dice, despierten, ¿verdad? No pueden estar permitiendo estas cosas, claro, porque a claro. veces, y este tema es bien común ahora, porque la mayoría de iglesias no quieren hablar del pecado
para no dañar a la gente, pero es bien dañino para la iglesia. Y es que fíjese que vaya, porque también veamos una situación en el sentido de que tiene que haber un equilibrio sobre cómo se hace. Y el mejor ejemplo nos lo pone Jesús. Vaya, por ejemplo, cuando él habla con la samaritana, ¿qué le dice? 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo. Pero ¿con qué amor se lo diría? Que ella, en lugar de molestarse, ¿qué fue lo que le dijo? Me parece que tú eres profeta. O sea, le reveló lo que ella era, le dijo literalmente lo que ella era, pero se lo dijo con un amor de que la mujer, lejos de sentirse ofendida, como que le entró aquella situación de decir, hombre, quizás ha de haber alguna otra manera de hacer las cosas, ¿va? Pero también vea que el mismo Jesús, cuando reprende a los fariseos, les dice: fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Dónde está la diferencia de actitud? La diferencia de actitud está en los fariseos, que en teoría, como conocían mucho las escrituras y prácticamente la conocían mejor que nadie, y no hacían nada respecto de todo eso que conocían, por eso es que el Señor era duro con ellos. Entonces, como que una de las cosas que nosotros debemos de aprender a pedirle al Señor es en qué momento debemos de ser duros y en qué momento debemos de aconsejar. Sí, y decía un predicador esta semana que estaba escuchando, o sea, cuando estamos presentándole a las personas en el mensaje, ¿verdad? Estamos hablando acerca del pecado, no podemos quedarnos a mitad del mensaje y solo señalar el pecado sin señalar el evangelio, porque eso Así lo es. que trae es justicia propia, ¿verdad? La justicia propia es lo que la gente hace cuando justifica su pecado, sino que tenemos que presentar el mensaje, el evangelio completo de decir, hey, sí, has tenido 7 maridos, pero ahora ahí está el mensaje del evangelio donde venimos a Cristo, Él perdona tus pecados, si tú te arrepientes, Él te da una nueva oportunidad. Entonces, para que la justicia propia, el legalismo ya no llegue a la mente de las personas, hay que presentar el evangelio de redención del pecado. Entonces, el mensaje es señalar el pecado, pero también señalar la salida, que es el perdón de Jesús. Y es bien curioso porque fíjese que, retomando el caso de la samaritana, ¿qué fue lo que dice que hizo ella? Dice que se fue a meter a la ciudad y bien emocionada les dijo: miren, he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Sí, O ya sea, se de le que fue la culpa, se le fue la culpa, se le fue la vergüenza, porque cuando nosotros estamos con pecados que no hemos confesado al Señor, lo que está haciendo el enemigo es acusándonos, ¿verdad? Llenándonos de culpa el corazón, llenándonos de vergüenza el corazón, pero cuando viene el Evangelio, te rescata Cristo, te libera, te suelta las cadenas, ya no te da vergüenza tu pecado. Y una de las cosas que para ella debió ser muy interesante era el hecho de que, a pesar de que Jesús sabía quién era, no la rechazó, ¿verdad? Porque Jesús claramente le dijo: has tenido 5 maridos, no es el tuyo. Pero ¿qué hizo? Y que fue una de las cosas que a ella le captó, le habló, porque ella todavía al principio hasta se sorprendió. ¿Y por qué me dirigís la palabra si judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Al ella ir a recoger agua al mediodía, que era lo que estaba buscando ir a una hora donde nadie la viera y que no la señalaran. Entonces, ese equilibrio es bien interesante. No es que lo malo no se deba de decir, cómo no, pero como que no toda la gente tiene la misma dureza de corazón para predicarles a todos al estilo de cómo Jesús les predicaba a los fariseos. Jesús era duro con los fariseos porque ellos conocían las escrituras y, a pesar de eso, no la llevaban a la práctica. La demás gente, vaya, es como eso que dice el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Entonces, en el caso de los fariseos, como sabían mucho, había que reclamarles mucho. Entonces donde debemos de pedirle sabiduría al Señor para saber en qué caso debemos tratar a la gente como a la samaritana
¿Y en qué caso debemos tratar a la gente como los fariseos? O sea, no podemos predicarles igual a todos. O mire, por ejemplo, bueno, el otro caso que para mí es uno que últimamente me ha hecho pensar, que Jesús llega a la casa de Zaqueo y usted no ve un solo reclamo que Jesús le dijera a Zaqueo: mira, Zaqueo, córtate las uñas, vos que de veras sos un ladrón. Nada. Pero, ¿qué ocurre? La sola presencia de Jesús en esa casa hace que Zaqueo dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres y a todos aquellos que les deban les voy a pagar hasta 4 veces. ¿Y por qué 4? Porque era la cantidad que el ladrón tenía que pagar cuando restituía lo robado. Entonces, ¿qué estaba haciendo Zaqueo? Reconociendo que él era ladrón. Reconociendo que él era ladrón. Ahora, si lo que Zaqueo estaba diciendo hubiese sido una mentira, Jesús hubiera sido el primero en decírselo. Pero ¿qué le dice? La salvación ha llegado a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Y termina, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, no es que lo malo no se señala. ¿Cómo no? Claro que sí. Solamente que hay que tener maneras para hacerlo. ¿Verdad? Hay que tener maneras para hacerlo. Tal vez antes de que finalicemos, ya usted puede ver en pantalla que la próxima semana sería la última parte, donde veríamos las últimas 3 iglesias que están en el capítulo 3 para dar por cerrado este tema. Pero antes de terminar, si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta o algún aporte que quisiera hacer, vamos a dar la oportunidad para 1 o 2 aportes Pastor, antes de finalizar. Dígame, hermana Ana. Pastor, tengo una pequeña duda. Dígame. Fíjese que no sé si estoy confundida, pero yo me recuerdo haber escuchado a alguien cuando dice del nombre de la piedra. Hoy usted lo explicó, ¿verdad? Que Sí. era en Roma para entrar a X Al lugar. estadio. Ajá. Pero yo había escuchado que también un nombre nuevo en la piedrecita, escrito en la piedrecita. Eso es lo que se le promete a la Odisea. Ya. Eso más adelante es eso. Okay. Más adelante es eso. Sí. Ajá, pero ya eso ya es relacionado con la vida eterna, cuando Sí, ya estemos eso en la presencia de Dios. Sí, y es que ¿verdad? lo que sucede con el nuevo nombre es esto. Tal vez adelantándome un poquito, que usted ve que a las personas les cambian el nombre cuando cambia su estado. Por ejemplo, en el caso de Jacob, después de que Dios lo revolcó y que le demostró que era un tramposo de marca, ¿qué es lo que sucede cuando le pregunta el nombre? ¿Cómo te llamas? Jacob. Va, hoy sí. Ya no te vas a llamar Jacob, sino que te vas a llamar Israel. ¿Pero qué le pasó a él? De ahí para allá cambió. De ahí para allá cambió. Entonces, ¿qué es el cambio de nombre? Es un cambio de estado. Abraham, por ejemplo, que él al principio se llamaba Abram, pero ya cuando Dios le hace las promesas y toda la cosa, ¿qué le dice? Te vas a llamar Abraham. Y bien divertido que ni siquiera tenía hijo y le dice: tu descendencia va a ser esclava 400 años. ¿Y cuál descendencia si no tengo hijo? ¿Verdad? Pero era parte precisamente de los mismos cambios que se iban produciendo. Entonces el cambio de nombre tiene que ver con un cambio de estado. A Pedro, por ejemplo, él se llamaba Cefas, pero ya cuando comenzó a ser discípulo del Señor, ¿qué hicieron? Le cambiaron el nombre a Pedro. Entonces el cambio de nombre lo que implica es un cambio de estado. Un cambio de estado. Gracias. Bueno, para servirle. A ver, un último comentario antes de que terminemos. Un último comentario, veamos. Alguien que nos quiera hacer algún aporte. Han estado muy interesantes los aportes que nos han hecho, le diré, porque de veras, yo creo, yo tenía un profesor mío que él decía, mire, dice, en una clase el que más aprende es el profesor. Y yo considero de que siempre en estas reuniones el que más aprendo soy yo. No, o sea, si ustedes aprenden algo, qué bueno, pero le digo, quien aprende más soy yo. Así que me acuso de ese pecado. Perdón, pastor. A ver, dígame. Sí, en el caso de la samaritana, ¿es literal o se refiere a los dioses que tenían
No, asirios. no, es literal. Perdón, ¿cómo se llama? Bueno, perdón, pastor. Es literal. Los esenios eran los que decían era de que no eran maridos, sino que eran ídolos. Pero ¿qué sentido Amén. qué sentido hubiera tenido mandarlos llamar? ¿No? ¿Qué sentido hubiera tenido mandarlos llamar? Y si eso hubiera sido el caso, ¿por qué para ella iba a ser motivo de vergüenza? No, sino que sencillamente lo que ella había tenido y tal vez tratando de entender un poco mejor a la samaritana. ¿Se imagina usted a alguien que se involucra sentimentalmente con 5 hombres y las 5 veces le había ido mal? O sea, es como para caer en aquella situación de, mira, a mí a la hora de las horas quizás nadie me quiere, se ve que todo el mundo lo único que sirve es para usarme, ¿va? Entonces como que podía crear en ella ese resentimiento de que el amor no existe. Claro que sí existe. Y esa fue una de las cosas, y esa fue una de las cosas que Jesús le demostró, ¿va? Claro que existe. Entonces, pero sí fue necesario dar esa pequeña sacudida, ¿va? Por eso es de que usted se fija de que cuando había algo malo se decía. Y en el mensaje de la próxima semana hay una de las iglesias que es la que estaba peor y que el Señor también le dice, ¿va? Le dice, mira, esto está pasando, todo está por morir, pero todavía tenés una oportunidad. Ese es lo bonito que a mí me gusta del mensaje de las iglesias, que desde el punto de vista del Señor siempre hay oportunidad. Ahí está en nosotros en tomar esa oportunidad. Bueno. Entonces, han estado viendo ya en pantalla precisamente el tema ese que vamos a tener la próxima semana, que es las 7 iglesias en su tercera parte. Vamos a ver las últimas 3. Vamos a ver las últimas 3, las que están en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, y nos vamos a topar también con una iglesia, que es la iglesia de Filadelfia, a la que el Señor no le señala cosas malas. Entonces, por aquello de que alguien puede decir, es que no existen las iglesias perfectas, pues en Apocalipsis hay 2. Así que probablemente tal vez no existe la perfección, pero sí existen estándares. Y esa es una cosa que definitivamente es muy importante. Bueno, no me queda más pues que agradecerles el que hayan estado con nosotros en esta reunión. Más tardecito va a estar subido el video para que usted lo pueda compartir. Así que vamos a orar al Señor. Gracias Padre, a te usted, damos, pastor. bueno, oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Te suplico que bendigas a mis hermanos que se conectaron a esta hora. Bendice a los que verán el video posteriormente, que pueda ser de edificación para sus vidas. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis Amén, pastor. hermanos, Muchas gracias. Dios muchas le bendiga. gracias. Dios les bendiga y nos vemos a la próxima. Amén. Gracias, Gracias, pastor. pastor. Cuídese.